Hola a todos, hoy vamos a ver estado plano de tensiones en coordenadas polares. Vamos a tomar un elemento de área diferencial en coordenadas polares, donde esta será la dirección radial y esta la dirección transversal. Este elemento, este es el origen, esto es R y esta distancia será el diferencial de R. Y este elemento, pensando que este ángulo es diferencial de θ, este elemento será R diferencial de θ. Y este elemento será R más diferencial de R, R más diferencial de R, vemos acá es R más diferencial de R por el ángulo en radianes por diferencial de θ. Ahí tenemos cuánto valen los lados del elemento de área. Este sigue valiendo, o sea, este sigue, este es igual, este mide diferencial de R, diferencial de R, diferencial de R. Bien, este es el elemento de área para un elemento que vamos a analizar para un estado plano de tensiones en coordenadas polares. El espesor de la placa será unitario, será delgado. Estamos en un estado plano de tensiones. Recuerden que las condiciones para tener un estado plano de tensiones es que el dominio tenga una dimensión mucho menor que las otras dos, sea una placa, y que las cargas estén aplicadas en el contorno de la misma y contenidas en el plano. Tomaremos entonces un espesor delgado y lo consideraremos unitario. Si queremos poner en evidencia las componentes de tensión en este elemento tendré la tensión sigma R, tensión radial. Tensión normal radial sigma R, en este elemento tendré la tensión normal transversal sigma θ, estoy dibujando las positivas, en este elemento tendré la tau θ R y en este elemento tendré el tau R θ. Estas son las tensiones polares que se encuentran presentes en un elemento de área. Tensiones normales serán en la dirección radial y las llamamos sigma radial, tensión normal radial. En la dirección transversal tenemos tensión normal transversal. Y las tensiones tangenciales, tau θ R en esta cara y tau R θ en esta cara. Para ver esto con más detalle vamos a dibujar este elemento de área un poco más grande. Entonces, dibujándolo un poco más grande, lo tengo ahí. Este es el origen. Entonces, bueno, este es el elemento R diferencial de θ y este es el diferencial de R, que lo repito. Pero ahora vamos a poner en manifiesto las componentes de tensión y vamos a encontrar las ecuaciones de equilibrio para el estado plano de tensiones en coordenadas polares. Entonces vamos a colocar las componentes de tensión que actúan en el elemento y consideremos los incrementos positivos. Entonces tendremos, aquí tendré sigma R, aquí tendré sigma R más su incremento en la dirección radial, d de R de sigma R diferencial de R. Acá tengo el sigma θ y el incremento positivo, signo positivo, el incremento positivo es sigma θ más d de θ de sigma θ diferencial de θ. Esas son las tensiones normales que actúan en las cuatro caras del elemento. Bueno, el positivo, aquí tendré, este es el tau
este es el R tita, más su incremento de R tita, diferencial de R es acá, y el negativo, tau R tita. El incremento positivo estará acá, que será el tau tita R más su incremento, más d de tita, de tau tita R, diferencial de tita. Y este es el tau tita R. Ahí tengo entonces todas las componentes de tensión que actúan en cada uno de los lados del elemento. Y consideraremos fuerzas de masa, recordando que esta es la dirección radial y esta es la dirección transversal, coordenadas polares. Tendremos la resultante de fuerzas de masa en la dirección radial y la resultante de fuerzas de masa en la dirección transversal. Como ya sabemos, estas son fuerzas de masa y el resto fuerzas de superficie. Vamos a establecer el equilibrio del elemento a los efectos de encontrar las ecuaciones de equilibrio. Entonces, vamos a establecer el equilibrio en la dirección radial y después el equilibrio en la dirección transversal. Vamos a ir a la otra pizarra. Tenemos en la dirección radial, fíjense que tengo positivo sigma r más d de r de sigma r por diferencial de r, que actúa en un elemento que tiene esta longitud que vimos que es r más diferencial de r de tita. R más diferencial de r de tita. Menos sigma r que actúa en este elemento que mide R de tita. Ya tengo estas dos. Sigamos. Más esta. Más. Bueno. Estamos en la dirección radial. En la dirección radial, entonces tengo esta. Acá tenemos que pensar en lo siguiente. La dirección radial la tengo en el centro del elemento. Si bien es diferencial, hay un ángulo entre esta cara y la dirección radial. Si el ángulo este es diferencial de tita, el ángulo que hay entre la dirección radial y esta cara es diferencial de tita sobre 2. Eso hace que esta componente no esté ella íntegramente en la dirección radial, sino que está su componente radial, que sería multiplicar esto por el coseno de diferencial de tita sobre 2. Pero hago mención, pero no lo vamos a hacer, porque diferencial de tita sobre 2 es un ángulo muy pequeño, cuyo coseno es casi idénticamente igual a 1. Entonces, tomamos su intensidad. Más tau, estoy con tita r más su incremento, más d de tita de tau tita r diferencial de tita, que actúa en un elemento que es que mide diferencial de R, menos menos tau tita R por dr. Ahora tenemos que observar nuevamente, a raíz de que la dirección radial dista de esta cara un ángulo diferencial de tita sobre 2, yo voy a tener que esta componente diferencial de tita, que es perpendicular acá, ¿sí? Perpendicular a la cara, ahora vamos a hacer perpendicular a la cara, voy a hacer más corta, entonces va a tener una componente y otra componente. Entonces, este sigma tita
es perpendicular a la cara. Pero como la cara dista de la dirección radial un ángulo diferencial de θ sobre 2, me aparece acá este ángulo que es diferencial de θ sobre 2. En definitiva, las componentes de tensión transversal tienen una componente, que es esta, en la dirección radial y la otra en la dirección transversal. Entonces, esta componente es multiplicar la sigma θ por el seno de este ángulo. Bueno, lo mismo pasa acá. Entonces acá tengo esta y tengo esta. Entonces, y este es diferencial de θ sobre 2. Entonces tengo esta componente y esta componente, ambas negativas. Entonces, menos, este es el sigma θ incrementado, sigma θ más d de θ de sigma θ diferencial de θ, que actúa en la cara que mide diferencial de r, pero esto hay que multiplicarlo por el seno de diferencial de θ sobre 2. Es decir, bueno, por el seno de diferencial de θ sobre 2. Menos, este de acá, menos sigma θ por diferencial de r por el seno de diferencial de θ sobre 2, negativo. Bueno, terminamos con las fuerzas de superficie y las fuerzas de masa. Tengo más la resultante de fuerzas de masa por R de θ. R de R es este elemento. Perdón, R de θ es este elemento. Por diferencial de R es este elemento, es el área del elemento polar. Entonces, multiplicado por F de R me da la resultante de fuerzas de masa. Entonces, suma de fuerzas igual 0. Suma de fuerzas en la dirección radial igual a 0. Acá vamos a observar que el seno de diferencial de θ sobre 2, como es un ángulo muy pequeño, es aproximadamente igual a diferencial de θ sobre 2 en radianes. Sabemos que la función seno para un ángulo pequeño puede ser sustituida por el ángulo en radianes. Lo mismo pasa acá. Esto es aproximadamente igual a diferencial de θ sobre 2. Lo que tenemos que hacer ahora es las distributivas de los paréntesis, simplificar, y así nos va a quedar la ecuación de equilibrio en la dirección radial. Fíjense que cuando yo multiplique este con el diferencial de R, se va a cancelar con este. Ya lo ignoro. Así que me queda este con este, me queda sigma R por dr de θ. Ahora me queda este con este, y esto es más d de R de sigma R, de R por R por d θ. Y ahora este con este, más d de R de sigma R por dr por dr por d θ. Sigo acá. Bueno, este en realidad se canceló con el primero, así que lo ignoro. Este se cancela con este. Cuando yo distribuyo este con esto, se me cancela con este, así que me queda este. Más d de θ de tau θ r de θ de r. Este se fue. Y acá hago la distributiva menos sigma θ por dr por d θ sobre 2 menos d de θ de sigma θ por d θ por dr por d θ sobre 2. Seguimos acá, menos sigma θ por dr por d θ sobre 2 más la resultante de fuerzas en la dirección radial por R por dr por d θ igual 0. Dividimos ambos miembros por R de θ.
Dividimos ambos miembros por R de R de tita. Entonces, me va a quedar, recuerden, estoy dividiendo ambos miembros por R de R de tita. Entonces, este se cancela y me queda 1 sobre R por sigma R. Si divido por R de R de tita, se va esto y me queda esta derivada de R de sigma R. Acá tengo un infinitésimo de orden 3. Así que este lo vamos a despreciar. Recuerden que puedo, en pequeñas deformaciones, despreciar los infinitésimos de orden superior. Y este es de orden 3. Tengo dr por de tita. Lo desprecio. Seguimos acá. Estoy dividiendo por R de R de tita. Me queda más 1 sobre R de tita de tau tita R menos 1 sobre R por de tita sobre 2. Acá tengo un infinitésimo orden superior, de tita de R por de R. Lo desprecio. Sigo acá, tengo signo negativo. Menos 1 sobre R, diferencial de tita sobre 2, más FR igual 0. Bueno, ordenando esta ecuación, es d de R de sigma R, es este, más, fíjense, sigma R, bueno, más este término completo. Estos dos suman 1 sobre R por sigma tita, así que me queda más sigma R menos sigma tita, dividor. Y ya tengo este y estos dos. Ahora me queda este más 1 sobre R de tita de tau tita R más FR igual a 0. Esta es la primera ecuación de equilibrio para un estado plano de tensiones en coordenadas polares. Entonces, hemos establecido el equilibrio de fuerzas en la dirección radial, hemos establecido el equilibrio del elemento, diciendo que la suma de fuerzas en la dirección radial es igual a 0. Trabajando con ello, encontramos la primera ecuación de equilibrio para el estado plano de tensiones en coordenadas polares. Ahora, para encontrar la segunda ecuación de equilibrio, vamos a establecer el equilibrio de fuerzas en la dirección transversal. Bueno, dirección transversal. Bueno, nuevamente, aquí tengo, yo esta es la componente que consideré ya en la dirección radial y ahora tendría que considerar esta, pero esta es multiplicando por el coseno y ya hemos dicho que el coseno de un ángulo muy pequeño es casi idénticamente igual a 1, por lo tanto puedo tomar directamente la intensidad. Entonces tengo, en la dirección transversal tengo sigma tita más d de tita de sigma tita por diferencial de tita actuando en diferencial de R. Por la misma razón tomo la intensidad menos sigma tita diferencial de R. Lo mismo sucede acá. No multiplico por el coseno, tomo la intensidad más tau R tita más d de R de tau R tita diferencial de R, que actúa en un elemento que es este, que sabemos que mide R más de R por diferencial de tita. Menos tau R tita, que actúa en un elemento que es R de tita.
Ahora, como estas dos componentes tienen componentes en la división radial y transversal, también pasa con esta y con esta. Nuevamente, como la división radial y esta cara conforman un ángulo diferencial de θ sobre 2, esta tiene esta componente y esta componente. Y esta tiene esta componente y esta componente. Ambas en la dirección transversal. Estas componentes, la tensión tangencial y la tensión tangencial incrementada en estas dos caras, ambas tienen una pequeña componente en la dirección transversal. Y nuevamente, es por el seno del ángulo este que es diferencial de θ sobre 2. Lo mismo pasa arriba. Entonces, ambas positivas, más, seguimos en el segundo renglón, estamos acá, más tau θr más su incremento d de θ de tau θr diferencial de θ, actuando en diferencial de r y multiplicando por el seno de diferencial de θ sobre 2. Y ahora esta es más tau rθ por dr por el seno de diferencial de θ sobre 2. Entonces ya tengo todas las tensiones y me queda la resultante de fuerzas de masa más Fθ por R de R de θ, donde R de R de θ es el área del elemento diferencial en coordenadas polares. Tengo suma de fuerzas igual a 0. Recordando que esto es aproximadamente a diferencial de θ sobre 2, el ángulo en radianes, el seno del ángulo pequeño es el ángulo en radianes, y ese lo tengo aquí también. Esto es aproximadamente a diferencial de θ sobre 2. Abrimos los paréntesis, simplificamos. Fíjense que cuando yo multiplique la distributiva este con este, se cancela con este. Así que sigo acá. D de θ de sigma θ de R de θ. Acá hago este con este, el tau rθ con R de θ se me cancela con este. Así que bueno, sigo entonces. Más tau rθ por dr de θ. Y ahora hago este con este, más ddr tau rθ por dr por r de θ, por r de θ. Y ahora este con este, más ddr tau rθ por dr por dr por dθ. Infinitésimo de orden superior que vamos a despreciar. Este se fue con el primero. Seguimos acá. Más. Sigo aquí. Tau θr por dr de θ sobre 2 por el incremento más d de θ de tau θr de θ de r de θ sobre 2, infinitésimo orden superior, que despreciaremos, más tau θr de r de θ sobre 2 más fθ por r de r de θ, suma de fuerzas igual 0. Igual que en el caso anterior, divido ambos miembros por r de θ. Bueno, los infinitesimos orden superior los despreciamos, el otro está acá. Y ahora sí, dividiendo, me va a quedar 1 sobre r d de θ de sigma θ más 1 sobre r tau rθ más
d de r tau r tita, dividí por r de r de tita, 1 sobre r, 1 sobre r. Este se desprecia. Fíjense que estos dos tienen el mismo signo y es 1/2 más 1/2, conforman una unidad, tau tita r, 1 sobre r, más f tita igual 0. Bueno, aquí ya la tenemos, la ecuación, la vamos a escribir la derivada en r primero, d de r tau r tita, fíjense que este y este son iguales. Observen acá que tau r tita es igual a tau tita r, recuerden la ley de reciprocidad de tensiones de Cauchy, que establece que tau r tita es igual a tau tita r, son iguales. Así que es 2 veces dividido r tau r tita, ahora este, tau r tita, este, más 1 sobre r d de tita por sigma tita, más f tita igual 0. Esta es una letra es tita. Sigma tita. Bueno, acá tenemos la segunda ecuación de equilibrio para el estado plano de tensiones en coordenadas polares. Vamos a encontrar las relaciones corrimiento-deformación, también conocidas con el nombre de relaciones cinemáticas, para el estado plano de tensiones en coordenadas polares. Para ello, consideremos el estado de deformación. Vamos a dibujar nuevamente el elemento de área. Entonces, este es el elemento de área, este es diferencial de tita. Entonces, a la deformación, igual que hemos visto en coordenadas cartesianas, la vamos a pensar como un corrimiento como cuerpo rígido más una distorsión angular. En el corrimiento como cuerpo rígido, tengo eso. Sea este el punto A, este es el B, este es el C y esto es el D, los vértices del elemento en la configuración de referencia. Sea el punto A', B', C', D', en esta primera instancia en la que el elemento se ha desplazado como cuerpo rígido y ahora le sumamos la distorsión angular . Entonces, A' coincidirá con A segunda. Acá no lo hice bien. Ahí está mejor. Entonces, este es B' y este es B segunda.
B, B', B segunda. C, C', C segunda. D, D', D segunda. Los corrimientos, este será U y este será B. U corrimiento en la dirección radial, B corrimiento en la dirección transversal. Recordando que esta es la dirección radial y esta es la dirección transversal. U corrimiento en la dirección radial, B corrimiento en la dirección transversal, analizando el entorno del punto A. Vamos a ahora observar este corrimiento radial. Este corrimiento radial entre D' y D segunda es DDR DU. Y el corrimiento transversal que sufre nuevamente entre D' y D segunda será DDR DB, diferencial de R, diferencial de R. Y aquí, está un poco más chico, entre B' y B segunda tengo un corrimiento, entre B' y B segunda tengo un corrimiento radial que será D de tita de U diferencial de tita, y tengo un corrimiento transversal que será D de tita de B diferencial de tita. Entonces ahora vamos a con esto vamos a escribir la deformación específica radial, que la pensamos como la deformación específica que ya hemos visto en componentes cartesianas, y la definimos como diferencial de R' menos diferencial de R referido al diferencial de R, donde diferencial de R es AD, o A'D', como fue un corrimiento como cuerpo rígido, sigue siendo diferencial de R. Y A'D segunda es diferencial de R'. Entonces acá distribuyo el denominador de R' de R menos 1. Vamos a escribirlo para que quede. Fíjense que diferencial de R es el segmento AD, y ese es igual al segmento A'D'. Y dR' es el segmento A' de segunda. A' de segunda. dR es el elemento sin deformar, dR' es el elemento deformado. Entonces, de acá paso el uno al otro miembro y despejo diferencial R' sobre diferencial de R es epsilon R más 1. Paso el dr al otro miembro, diferencial de R' es epsilon R más 1 por diferencial de R. Ahora, esta expresión la puedo elevar al cuadrado, entonces esto al cuadrado será esto al cuadrado y esto al cuadrado, y se mantiene la identidad. Pero elevándolo al cuadrado ahora, esto me permite utilizar aquí el teorema de Pitágoras en el triángulo A'D' más este incremento es el lado de un cateto, más este otro incremento es el otro lado del cateto, que conforman un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es A'D segunda. Entonces, A'D segunda al cuadrado, que vendría a ser dr' cuadrado, viendo Pitágoras será este elemento
que es diferencial de R, más este segmento más este segmento es un cateto de R más du de R por diferencia. Este es un cateto al cuadrado y el otro cateto es este. D de R de B diferencial de R cuadrado. Hipotenusa al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, si esto es de R' al cuadrado y esto también, igual a los segundos miembros. Igual a los segundos miembros, fíjense que acá tengo dr, lo saco factor común, quedando, lo hacemos acá, epsilon r más 1 al cuadrado de r cuadrado igual de r cuadrado, que sale factor común de aquí, de 1 más du de r cuadrado más db de r cuadrado, y ahí va el corchete. Aquí podemos simplificar y ahora desarrollamos los cuadrados de binomio que tengo aquí y que tengo aquí. Entonces esto es el cuadrado del primero más 2 veces epsilon r más 1, y acá es 1 más 2 la derivada de u respecto de r más la derivada de u respecto de r al cuadrado, es la expansión de este binomio, más db de r cuadrado. Aquí vamos a analizar pequeñas deformaciones, por lo tanto los términos cuadráticos los vamos a despreciar. Entonces esto es aproximadamente igual a 0, esto es aproximadamente igual a 0, y epsilon r al cuadrado es del mismo orden de magnitud que estos términos, por lo tanto este también lo vamos a despreciar. El 1 se cancela y me queda, esto es igual a esto, cancelo el 2 y así me queda que epsilon r es la derivada de u respecto de r. Esta es la primera de las relaciones cinemáticas. En forma similar a cómo hemos definido la deformación específica radial, vamos a definir la deformación específica transversal. Vamos a hacer con violeta. La deformación específica transversal será A' B segunda, A' B segunda, menos el segmento AB referido al segmento AB. Entonces, pasando al otro pizarrón, distribuyendo el denominador, me queda epsilon tita es igual a A' B segunda dividido AB menos 1. De acá me queda que epsilon tita más 1 es igual a A' B segunda dividido AB. Y de acá A' B segunda, paso la B al otro miembro, pero AB, recuerden que AB es R, AB es R por d tita. Esto es epsilon tita más 1 por R de tita. Bueno, esta expresión, similar a lo que hicimos en el caso anterior, la elevo al cuadrado y ahora analizo el segmento A'B segunda a partir de la geometría y conformo el triángulo rectángulo aproximado con un cateto que es A'B segunda. Este es A' B segunda, a ver, A'B', perdón, A'B', ¿dónde está? Vamos a hacerlo acá, si lo vemos.
A' B segunda, A' B segunda por Pitágoras al cuadrado será A' B', A' B' más este segmento que es d de tita de B más d de tita de B diferencial de tita. Entonces, el cateto es A' B' más este segmento. Y el otro cateto es este. Así que esto es al cuadrado más el otro cateto es d de tita de U diferencial de tita al cuadrado. Pero A' B' vimos que es R, fíjense, esto es R, R más U, será A' B'. Entonces, esto es R más U por diferencial de tita. Entonces ahora sí, igualo el segundo miembro de Pitágoras del segmento A' B segunda con el segundo miembro que relaciono con la deformación específica epsilon tita. Entonces, me quedará epsilon tita más 1 al cuadrado R cuadrado diferencial de tita al cuadrado igual todo este segundo miembro, que esto es R más U por diferencial de tita, es esto, más d de tita de B por diferencial de tita. Este es un binomio y está al cuadrado. Es este binomio al cuadrado. Más este otro término, más d de tita de U diferencial de tita al cuadrado. Ahora realizamos los cuadrados del binomio. Esto es epsilon tita cuadrado más 2 epsilon tita más 1, todo multiplicado por R cuadrado diferencial de tita cuadrado. Igual, fíjense que tengo de tita, lo saco factor común, de tita cuadrado, ¿no es cierto? Porque está todo al cuadrado, y factor de R más U más dB de tita cuadrado más la derivada de U respecto de tita al cuadrado. Bueno, esto se va con esto y me queda desarrollar el binomio, el cuadrado de este binomio. Entonces el cuadrado de este binomio es el cuadrado del primero, que me queda otro binomio al cuadrado, me queda R, el cuadrado del primero, R cuadrado más 2 RU más U cuadrado. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que es dB de tita al cuadrado. Todo esto es el corchete al cuadrado, más este término. Más du de tita du de tita al cuadrado. Bueno, vamos a despreciar los infinitésimos de orden superior porque estamos con pequeñas deformaciones. Este término cuadrático lo elimino, lo desprecio, este lo desprecio. U cuadrado es del mismo orden de magnitud, lo desprecio, y aquí este es del mismo orden de magnitud, lo desprecio. Entonces ahora seguimos en el renglón de arriba.
y veamos qué queda. Me queda, bueno, 2r cuadrado, me queda 2r cuadrado, hago la distributiva, epsilon tita más r cuadrado en el primer miembro. Y en el segundo tengo r cuadrado más 2ru. Acá hago la distributiva, 2r más 2r dv de tita más 2u dv de tita, y no quedó más nada. Bueno, acá, como ustedes pueden imaginar, este y este es un término cuadrático, lo despreciamos. Y ahora podemos simplificar este con este. El 2 que está acá, que está acá y que está acá se va. Y divido ambos miembros. Este se canceló, así que ahí no hay nada. Divido por r cuadrado. Entonces, finalmente, epsilon tita es igual a u sobre r más 1 sobre r dv de tita. Esta es la segunda relación cinemática. Vamos a encontrar la distorsión angular, gamma r tita. Gamma r tita será la suma del ángulo alfa. Fíjense que el ángulo alfa es b' a' b segunda, más el ángulo beta. El ángulo beta, situamos un punto P en esta línea que pasa por A y pasa por O. Entonces es d segunda a' P. Lo hacemos por separado cada uno. El ángulo alfa, lo vamos a aproximar por la tangente de alfa. Y la tangente de alfa la vamos a pensar como este cateto, que es du de tita diferencial de tita, dividido este cateto, que es, como esto fue un cuerpo rígido, así que esto sigue valiendo r de tita. Esto es r de tita. Cancelo el diferencial de tita y esto es 1 sobre r, la derivada de u respecto de tita. Este es alfa. El ángulo beta, que lo vamos a aproximar también por ser un ángulo pequeño por la tangente de beta, va a ser, fíjense, el ángulo, observemos acá, d' a' de segunda menos el ángulo d' a' p, donde p es un punto que está en esta línea que pasa por A, por A', y por O. Entonces, vamos a escribirlo acá. Acá. Entonces, beta, que lo aproximamos por la tangente de beta, va a ser igual a d' a' de segunda, menos el ángulo d' a' p, que es este que está acá, que podemos darle cualquier nombre, pero nada, no hace falta ponerle un nombre, es este ángulo que está acá. Y este ángulo que está acá, ¿sí? Este ángulo que está acá, lo puedo calcular como v dividido r, su tangente. Entonces, esto es menos el ángulo d' a' p, sigo abajo. Entonces, d' a' de segunda va a ser este cateto, la tangente, va a ser dv de r diferencial de r sobre
d'D', que es de R. Menos, y este otro ángulo que está acá, perdón, este otro ángulo que está acá, lo sustituyo por la tangente, y la tangente, si esta línea pasa por A' y por O, entonces va a ser V, que es este corrimiento, dividido R. V dividido R. Esto es beta. Finalmente, sumo las tangentes y encuentro el gamma R θ. El gamma R θ será 1 sobre R, la derivada de U respecto de θ, más, bueno, acá esto se cancela, ¿no es cierto? La derivada de B respecto de R menos B sobre R. Acá tengo la distorsión angular gamma R θ. Vamos a ver cómo queda la ley de Hooke para el estado plano de tensiones. Epsilon R será 1 sobre E sigma R menos nu sigma θ, donde epsilon R es la deformación específica en la dirección radial, E es el módulo de elasticidad longitudinal, y bueno, en términos de las dos únicas componentes de tensión distintas de cero, sigma R sigma θ, y este nu es el coeficiente de Poisson. La segunda componente es epsilon θ, será igual a 1 sobre E, ahora es sigma θ, menos nu sigma R. Y la distorsión gamma R θ será tau R θ dividido G. Recordando que G es E2, 1 más nu. G no es una nueva constante, sino que es el módulo de elasticidad transversal, que es función de las dos constantes de ingeniería, E, módulo de elasticidad longitudinal, y nu, coeficiente de Poisson. Así que esto queda 2, 1 más nu sobre E, tau R θ. Así nos queda entonces la ley de Hooke. Consideremos ahora la función Dairy, función de la cual yo puedo obtener las componentes de tensiones polares, sigma R, sigma θ y tau R θ. Para encontrar las expresiones de las tensiones a partir de la función Dairy, vamos a partir de la definición, pero en coordenadas cartesianas, y posteriormente hacemos una transformación de coordenadas. En coordenadas cartesianas, la componente sigma x la obtenemos como la derivada segunda de phi respecto de y, en ausencia de fuerzas de masa. La componente sigma y es la derivada segunda de phi respecto de x dos veces, más la función potencial, pero que la despreciamos, o despreciamos las fuerzas de masa, así que queda esto solamente, y el tau xi es menos la derivada segunda de phi respecto de x respecto de y. Entonces, nosotros vamos a hacer una transformación, vamos a utilizar la conocida transformación, coordenadas polares a cartesianas, y un punto P yo lo puedo escribir con coordenadas x o y en coordenadas cartesianas, o con coordenadas, o como dando las coordenadas R y θ. R, esta intensidad, y θ el ángulo con la horizontal a partir del origen, o llamado polo para coordenadas cartesianas. Sabemos que x es R coseno de θ, x es R coseno de θ, y que y es R seno de θ. Esta es la transformación que a partir de polares obtengo cartesianas.
esta transformación es una transformación admisible, la invierto y si la invertimos sabemos que me queda r cuadrado igual x cuadrado más y cuadrado, basta con elevar ambos miembros al cuadrado, sumar ambos miembros y obtenemos esto, y después dividir la segunda sobre la primera y encontramos que θ es el arco tangente θ es el arco tangente de y sobre x. Entonces acá tengo la inversa y a partir de las cartesianas encuentro las polares. Estas dos son inversas únicas, por eso se denominan transformaciones admisibles. Vamos a comenzar con una de ellas. Vamos a analizar esta y en forma similar se analizan las demás. Entonces, vamos a hacer una transformación y la transformación, el objeto de esta transformación será llevar estas expresiones de las tensiones en coordenadas cartesianas que provienen de la función de tensiones o función de Airy, a ver qué aspecto tienen las componentes de tensión radial, transversal y el tau rθ, también a partir de derivar la función de Airy. Vamos entonces a escribir esta derivada segunda de la función phi respecto de x dos veces en términos de r y de θ. Para ello pensamos que la función phi es una función phi de r y de θ. Entonces la derivada de phi respecto de x será la derivada de phi respecto de r por la derivada de r respecto de x más la derivada de phi respecto de θ por la derivada de θ respecto de x, aplicando la regla de la cadena. Esta es la primera derivada. La segunda derivada, la derivada segunda de phi respecto de x dos veces será d de x de todo esto, de phi de r de x más de phi de θ de x, d de x de todo esto por, d de r, phi es función de r y de θ, d de r de todo esto por dr de x, igual que hice acá, más d de θ de todo esto, o sea, de la primera, de phi de r por dr de x más de phi de θ por de θ a de x, de θ de todo esto por de θ de x. Ahora aplico el operador derivada al paréntesis y lo mismo lo hago aquí. Entonces, fíjense que el operador derivada opera, deriva el primero por el segundo sin derivar, después deja el primero sin derivar y deriva el segundo, porque son productos. Entonces me va a quedar la derivada segunda de phi en la derivada del primero respecto de r dos veces por dr de x, más, ahora el primero queda como está, la derivada de phi respecto de r por la derivada segunda de r respecto de r respecto de x. Seguimos ahora acá. El operador aplica la derivada del primero, la derivada segunda de phi respecto de r respecto de θ por el segundo sin derivar de θ de x más este sin derivar de phi de θ por la derivada segunda de θ respecto de r respecto de x, respecto de r respecto de x. Y todo esto por este que está aquí, de r de x. Más, ahora repito con este segundo término. Más
vengo acá y es la derivada segunda de phi respecto de tita respecto de r por dr de x más este sin derivar, la derivada de phi respecto de r por la derivada segunda de r respecto de tita respecto de x más. Ahora aplico el operador aquí, la derivada segunda de phi respecto a tita dos veces, estamos aquí, por de tita de x, de tita a de x, más la derivada de phi respecto de tita, por la derivada segunda de tita respecto de tita respecto de x. Y todo esto, este no va acá, ahí, por de tita de x. Bueno, acá podemos cancelar algo. Observemos acá que tita y r son coordenadas independientes, tita y r. Por lo tanto, la derivada de tita respecto de r, esto es evidentemente 0. Y hay otro más, en algún otro lado, de r de tita este. R no puede ser función de tita. El resto son distintos de 0. Bueno, entonces ahora hay que evaluar bueno, todos los términos que no tienen a phi. Para ello, vamos a hacer espacio acá y la transformación la reescribo acá. R cuadrado es x cuadrado más y cuadrado y tita es igual a arco tangente de y sobre x. Bueno, vamos a empezar a calcular dr de x. Que está ahí, está acá, hay varios. Bueno, entonces, dr de x, derivo función implícita. Esto es 2r de r de x igual 2x. Derivo como función implícita. Acá cancelo el 2 y de acá la derivada de r respecto de x es x sobre r. Recordemos, que lo borré pero me va a hacer falta, recordemos la inversa de esta, y la inversa es x igual r coseno de tita y igual r seno de tita. Fíjense que x sobre r es coseno de tita. Así que esto es coseno de tita. Y si yo derivo en y, de la misma manera, para ganar tiempo, esto va a dar seno de tita. Entonces tengo esto y tengo esto. Calculemos ahora la derivada de tita respecto de x, que también la tengo en varios lugares. Tita es la función arcotangente, la derivada del arcotangente es 1 dividido 1 más el argumento al cuadrado. Y como en el argumento la x está en el denominador, hay que derivar el argumento, esto es menos y sobre x cuadrado. Pasando esta x cuadrado al denominador, me queda menos y. Acá multiplica, hago distributiva x cuadrado y acá cancela con este y me queda y cuadrado. Pero x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Así que esto es menos y sobre r cuadrado. Y esto lo puedo escribir como
menos 1 sobre r i sobre r. Es lo mismo. Pero i sobre r vemos acá que es seno de tita. Menos 1 sobre r seno de tita. Entonces ahora tengo esto. Las derivadas en i no las vamos a hacer, pues las derivadas en i intervienen cuando obtenga sigma x. No lo vamos a hacer, vamos a obtener uno solo, que es sigma i, que dará lugar al sigma tita. Por eso hemos hallado las derivadas segundas en el segundo pizarrón. Entonces ahora el razonamiento es el siguiente. Sea este el sistema cartesiano, x e y, y sea este el elemento polar, en una situación genérica donde esta es la dirección radial y esta es la dirección transversal. Dirección radial transversal, x e y. Este ángulo es el ángulo tita, que conforma la dirección radial con el eje x. Y en el elemento vamos a graficar, este es sigma tita, esto es, este es el radial. Este es el sigma radial, este es el sigma transversal, y aquí tengo, este es el tau r tita y este es el tau tita r. Bien, ¿cuál es el razonamiento? Fíjense que si yo este elemento lo puedo orientar como quiera, digo, bueno, veamos qué pasa cuando tita vale 0. Entonces, cuando tita vale 0, el elemento viene a parar acá. Viene a parar acá. Viene a parar ahí. Entonces, fíjense que en tita igual a 0 voy a tener que el sigma r va a coincidir con el sigma x. El sigma tita va a coincidir con el sigma y. Y el tau r tita coincidirá con el tau xy. Bueno, y estos son iguales. Este es el tau tita r que coincidirá con el tau y x. Entonces, con este razonamiento, nosotros decimos, bueno, puedo obtener el sigma tita haciendo tita igual a 0, sustituyendo en la derivada segunda. O sea, sigma, vengamos aquí. El sigma i, por definición, en coordenadas cartesianas, es la derivada segunda de la función de i. Entonces, digo, el sigma tita será el sigma i en tita igual a 0. Pero el sigma i es la derivada segunda de la función de i respecto de x dos veces. Entonces esto es igual a la derivada segunda de phi respecto de x dos veces en tita igual a 0. La derivada segunda de la función de i en x dos veces es precisamente estos dos renglones. Recuerden que esto es la derivada segunda de phi respecto de x dos veces. Entonces, bueno, utilizo esto que ya lo tengo escrito y, bueno, lo hacemos en color naranja. Entonces, esto será igual. Ponemos este renglón, será la derivada segunda de phi respecto de r dos veces por dr de x. Y dr de x es coseno de tita. Pongo las derivadas en términos de las coordenadas polares. Esto es
coseno de tita, este. Acá me queda la derivada segunda de phi, perdón, la derivada primera, la derivada de phi respecto de r, y fíjense que esta derivada yo la voy a escribir como la derivada respecto de r de dr de x. Sigamos, más la derivada segunda de phi respecto de r respecto de tita por de tita de x, y de tita de x es menos 1 sobre r seno de tita. Menos 1 sobre r seno de tita. Sigo acá, bueno, este era 0. Entonces, todo esto se multiplica por dr de x. Y dr de x es coseno de tita. Más, vamos al segundo renglón. Como el primer renglón ya lo usamos, vamos a hacer espacio. Seguimos acá. Más la derivada segunda de phi respecto de tita respecto de r por dr de x. Y dr de x, recordemos, dr de x es coseno de tita. Más, bueno, este no está, más este que sigue acá, la derivada segunda de phi respecto a tita dos veces por de tita de x. Y de tita de x vimos que es 1 sobre r seno de tita. Seguimos acá, más la derivada de phi respecto de tita, y esto lo pongo como d de tita por de tita de x. Y todo esto, este paréntesis, que es este segundo renglón, hay que multiplicar por esto. Hay que multiplicar por de tita de x. Nuevamente, de tita de x es menos 1 sobre r seno de tita. Bien. Bueno, acá faltaría sustituir. Acá me quedo d de r de x, y dr de x nuevamente es coseno de tita. Este es el coseno de tita. Y de tita de x, esto es menos 1 sobre r seno de tita. Ahora sí está todo en términos de la función de Airy y de las coordenadas r y tita. Entonces, acá escribí la derivada. Ahora tengo que hacer tita igual a 0. Todo esto en tita igual a 0. En tita igual a 0, el seno de 0 es 0. O sea que ya todo esto se va. El coseno es 1, así que ahí queda. Este es 0, se va. Y acá, fíjense que esto es d de r, perdón, de r de x es el coseno de tita. Pero el coseno de tita no depende de r, porque son coordenadas independientes. Así que este también es 0. Este es 0 porque es el seno, este es 1, esto es 1, esto es 1. Segundo renglón, todo 0. Entonces me queda que sigma tita será igual, que sobrevivió la derivada segunda de phi respecto de r dos veces. Bueno, siguiendo el mismo razonamiento, ¿sí? Sigma x, que es la derivada segunda de phi respecto de y dos veces, digo, bueno, en tita igual a 0, el sigma r será el sigma x en tita igual a 0 será el sigma r. Entonces, se calculan las derivadas que faltan, porque acá derivamos en x solamente, pero ahora hay que derivar en y. Bueno, se calculan las derivadas que faltan, se escribe el sigma x, se repite el proceso, se hace tita igual a 0,
Y el sigma radial va a quedar 1 sobre r, la derivada de phi respecto de r, 1 sobre r cuadrado, la derivada segunda de phi respecto a tita 2 veces. Así queda la tensión radial. Y finalmente el tau xi, se repite el proceso con el tau xi, con esta derivada mixta, repitiendo, y el tau r tita es menos d de r de 1 sobre r de phi a de tita. Entonces acá tenemos las componentes de las tensiones planas a partir de la función de Airy, recordando que la función de Airy es una función de polar, de las funciones r y tita. Nos falta encontrar la ecuación gobernante. Vamos a encontrarla fácilmente pensando que la ecuación gobernante para una función phi como función de las coordenadas x e y, para el problema plano en coordenadas cartesianas, sabemos que la ecuación gobernante es el doble laplaciano de phi de xy igual a 0 en ausencia de fuerzas de masa. Fíjense que esto lo puedo escribir de la siguiente manera. El laplaciano del laplaciano de phi. El laplaciano de phi es la derivada segunda de phi respecto de x dos veces más la derivada segunda de phi en y dos veces en coordenadas cartesianas. Por otro lado, usando la función de tensiones de Airy, la derivada segunda de phi respecto de x dos veces es sigma i. Y la derivada segunda de phi respecto de y dos veces es sigma x. Es decir, que yo esto lo puedo pensar como el laplaciano de sigma x más sigma i igual a 0. Si recordamos el primer invariante de tensión, el primer invariante de tensión me dice que la suma de los elementos de la diagonal principal del tensor de tensiones es constante. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como el laplaciano de sigma r más sigma tita. Sigma x más sigma i, el primer invariante establece que debe ser igual a sigma r más sigma tita. Entonces ahora esto lo expando. Sigma r nosotros vimos que sigma r es la derivada segunda de phi respecto de r dos veces. Y sigma tita vimos recién que es 1 sobre r de phi de r más 1 sobre r cuadrado, la derivada segunda de phi respecto a tita dos veces. Pero por otro lado, sabemos que esto es la expansión del laplaciano para una función de phi de r y de tita. Esto es el laplaciano de phi para una función de r y de tita. En consecuencia, venimos de donde salimos, de acá, podemos escribir que la ecuación gobernante será el laplaciano de la función phi de r tita igual a 0. Esta es la ecuación gobernante para el estado plano de tensiones en ausencia de fuerzas de masa. Vamos a resumir todas las ecuaciones para el estado plano de tensiones en coordenadas polares. Las ecuaciones de equilibrio vimos que son d de r de sigma r más sigma r menos sigma tita dividido r más 1 sobre r d de tita de tau tita r
más FR igual 0. Y la segunda ecuación de equilibrio D de R de tau R tita más 2 sobre R tau R tita más 1 sobre R de tita de sigma tita más f tita igual a 0. Estas son las dos ecuaciones de equilibrio donde están involucradas las tensiones normales radiales, tensiones normales transversales y tensiones tangenciales. Fr es la resultante de fuerzas de masa en la dirección radial y F sub tita es la resultante de fuerzas de masa en la dirección transversal. ¿Qué vimos después? Vimos las relaciones cinemáticas. Entonces, las relaciones cinemáticas. Las relaciones cinemáticas son epsilon r es de u de r, epsilon tita es u sobre r más 1 sobre r de b de tita y gamma r tita es 1 sobre r de u de tita más de b de r menos b sobre r, donde epsilon r, epsilon tita son las deformaciones específicas en la dirección radial y transversal, gamma r tita es la distorsión angular, u y b son los corrimientos en el plano en las direcciones u en la dirección radial, b en la dirección transversal. Después que vimos la ley de Hooke. Después, ley de Hooke. La ley de Hooke epsilon r es 1 sobre e sigma r menos nu sigma tita, epsilon tita 1 sobre e sigma tita menos nu por sigma r y tau r tita es la distorsión angular gamma r tita es tau r tita dividido el módulo de elasticidad transversal. Recuerden que el módulo de elasticidad transversal es el módulo de elasticidad longitudinal dividido 2, 1 más nu, que es el coeficiente de Poisson. Ley de Hooke. Y después que vimos la función de tensiones. Entonces, para una función de tensiones o función de Airy phi igual phi de r tita, conocida la función phi como función de r y de tita, las componentes de tensión sigma r se obtienen como la derivada segunda de phi respecto de r dos veces, sigma tita como 1 sobre r de phi, no, este es de r, más 1 sobre r cuadrado, la derivada segunda de phi, este es de tita cuadrado. Y el tau r tita es menos d de r 1 sobre r de phi a de tita. Entonces, conocida la función de tensiones, las componentes de tensión se obtienen como derivadas superiores de la función de tensiones. Y finalmente, la
ecuación gobernante es la ecuación gobernante en términos de la función de tensiones. Y es el doble laplaciano de phi de r y de θ igual a 0.